Bueno, buenas tardes. Damos inicio al ciclo de charlas de herramientas de gestión de la empresa familiar que nos hemos organizado con Entorno Pyme y el Instituto Argentino de la Empresa Familiar. Quiero agradecer especialmente a Pablo Loyola por la coordinación y la iniciativa de llevar adelante este ciclo de encuentros que se realizarán durante el mes de junio. Y vamos bueno, un orgullo y un honor poder compartir en la jornada de hoy, o la charla que hoy tenemos de inicio con Silvia Batista, directora de la sede de Bahía Blanca, y ambas somos miembros de la comisión directiva del Instituto Argentino de la Empresa Familiar. Bueno, Pablo también es miembro, y quienes nos están acompañando aquí, Alicia Stiberger, también miembro de la comisión directiva, y la verdad es que es un honor poder compartir espacios de reflexión, de experiencias, de aprendizajes, y los conocimientos que vamos desarrollando desde los modelos, las teorías, y también las prácticas de colaborar o acompañar a familias empresarias en sus procesos de evolución, de crecimiento y de desarrollo. No sé, Pablo, si querés hacer alguna otra... Sí, simplemente contarles un poco la metodología que habíamos pensado para hoy. Natalia y Silvia van a exponer brevemente al menos algunos lineamientos de la temática que tenemos para hoy, a modo de disparadores, y después los voy a invitar a que conversemos un poco, algunas inquietudes, preguntas, lo que vaya surgiendo. Tenemos unos minutos de intercambio. Como les adelanté a algunos recién, tuvimos un problemita de último momento con la cuenta de Zoom, así que a los 40 minutos probablemente se va a cortar y volveremos a entrar con el mismo link, no se hagan problema, pero les pido disculpas por esto, pero la verdad fue de último momento. Así que sin perder más tiempo, Natalia, Silvia, empezamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a usar 15 minutos, más o menos, hasta las 4 y 17, y 22, ¿no? ¿Estoy bien? Y después hacemos con Silvia hace un ratito, y después con todo caso preguntas. Bueno, yo así a grandes rasgos, lo que sí me gustaría compartir con todas y todos, como decimos hoy día, para saludarnos y para referirnos a los distintos géneros también, es compartir algunas reflexiones, ¿no? Y primeramente es sentar un poco de información y de hechos que ya nos están convocando a unas agendas diferentes a las que veníamos por ahí hace 4, 5, 10 años atrás, teniendo los profesionales, los directivos, los fundadores o fundadoras, los responsables de distintas organizaciones, público-privadas o mixtas. Entonces me pareció importante remarcar primero tres. Sabíamos que, o sea, ¿estamos siendo conscientes de todo esto que está pasando? A ver, por un lado que en los ODS el número 5 es es claro y es directo, ¿no? Nosotros nos estamos ya guiando con una Agenda 2030 que nos favorece o nos invita a alcanzar la igualdad de género entre las personas. Y tienen un fundamento claro, ¿no? El fundamento de esto es que todos somos actores protagónicos de co-construcción, de favorecer esa construcción de un mundo pacífico, próspero y sostenible. Y eso lo vamos a lograr en base a trabajar mecanismos, modelos de igualdad de género entre las personas. En segunda medida, otros datos importantísimos de los cuales también tenemos que tomar conciencia y hacer referencia, me parece que son que señala a las Naciones Unidas, ¿no? Aún hoy día, pocos, pero siguen siendo una atención a prestar. En 18 países del mundo, los esposos tienen potestad legal para prohibir a sus mujeres trabajar.
en 39 países las hijas y los hijos no tienen los mismos derechos de herencia. En 49 países no existen leyes que protejan a las mujeres de la violencia doméstica. Y aún hoy día, en los parlamentos, en los organismos, en los estadios parlamentarios de definiciones de políticas públicas a nivel político, el 23% está ocupado por representaciones de mujeres. Estos son datos, digamos que macro, ¿no? Internacionales. Y esto después también nos lleva a aterrizar un poco otros datos que me parecieron también muy importantes para que tomemos conciencia, es ya más orientado al tema de que vamos a estar hablando, que es la presencia de las mujeres en las empresas. Estas estadísticas aparecen en un informe que hizo el Cronista hacia fines del año pasado, y hablaba de datos de que en los directorios, aún el porcentaje de mujeres en esos boards, en esas plataformas de toma de decisiones estratégicas y de dirección, hay mujeres entre un 5 y un 8% sobre el total, ¿no? Todavía unos números muy bajos. Aunque sí evolucionando, en perspectivas de evolución, van creciendo estos números, pero a la alta jerarquía de toma de decisiones es un número bajo. Cosa que no está pasando y que se muestra diferente cuando vemos en lo que es la participación de las mujeres entre los colaboradores o entre la plantilla de empleados, ¿no? Que el número llega a un 40%, pero el número de participación de la mujer en las estructuras o en los espacios de mayor decisión, esto va reduciéndose, no es, como podríamos ver, como en la base, casi igualitario. Entonces, ahí es donde se presenta, en estos 3 datos que estoy dando, yo creo que es el tomar conciencia de estas magnitudes para poder saber en qué circunstancias nos encontramos. ¿Y por qué cuando hablamos de empresa familiar nos convoca el hablar de la mujer y el tema de la igualdad de género? Y en el título de la ponencia, cuando Pablo me dijo hablar de estos temas, yo creo que también le dije, bueno, hay que hacer nuevos acuerdos, hay que revisar los acuerdos que estamos teniendo como familia empresaria. Y salto de lo anterior a estas reflexiones, a esta imagen, es para que nos demos cuenta que todavía hay mucho de los rasgos culturales, de los sesgos en la toma de decisiones, de los modos en los que venimos siendo educados y educadas, y las prácticas de relacionamiento que hay entre los géneros que nos condicionan en el comportamiento, ¿no? Entonces, por acá en este ejemplo, me parece como muy impactante, ¿no? De darnos cuenta que las mujeres estamos entrando en espacios de decisión, en espacios de propiedad, en espacios de generación, de co-construcción, en la cual estamos siendo nuevas, no era nuestro hábitat o nuestro principal espacio. Entonces, ahí se están generando las resistencias propias que cada vez son menores. Por un lado esto, y por el otro lado, esta misma resistencia en el grupo de familia empresaria, en el que la gran mayoría siempre que hablamos de empresa familiar, hablamos a veces, yo quiero resaltar esto, hablamos de empresa familiar y muchas veces
En un eje temporal de familia empresaria, el corto plazo son 20 años, ¿no? Entonces, en este corto plazo de una familia empresaria, en donde, mirando 20 años atrás, también la mayoría de los titulares de empresas estaban siendo hombres, entonces también nos encontramos con este otro rasgo, ¿no? De que sigue existiendo en menor medida, y lo vamos confrontando en el día a día con las realidades que vivimos y con esta nueva apertura de darnos cuenta de toda esta información y de todos estos hechos que se van generando con mujeres líderes, con mujeres liderando, con mujeres abriendo camino, con mujeres mostrando y evidenciando capacidades y talentos y una inteligencia de género que no solamente es del género femenino, sino que se trasvasa también al género masculino en los modos de liderazgo, en las modas de liderazgo transaccional y transformacional. Y me parece que nosotros lo que estamos haciendo es rompiendo o abriendo a nuevos paradigmas y transformando modos de poder, modos de decisión, modos de participación en las familias empresarias. Entonces, lo que es evidente es que el futuro ya no es lo que era antes. Mafalda siempre fue muy visionaria y fue mujer. Y por otro lado, hay un factor clave que invito a todos a que nos comprometamos con la educación. Porque es la educación la que está dando lugar a estos espacios de reflexión, de contacto con la información, de espacios de intercambio a partir de análisis, de puesta en común de evidencias, de teorías, de experiencias. Desde esta educación es donde nosotros, por lo menos en representación del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena y acompañando a las familias empresarias a que este tema de la igualdad de género esté en la agenda estratégica de la empresa familiar, en su agenda estratégica que es de continuidad, que es de futuro, que es de direccionamiento hacia dónde vamos y cómo vamos. Cómo en alianza, generación predecesora con generación sucesora, trabajamos desde este aspecto clave, que es diversidad. Cuando hablamos de diversidad, hablamos de realmente unas capacidades de la familia, que es la que les garantiza, de alguna manera les favorecen la continuidad, les favorecen el construir el futuro que buscan en base a sus propósitos. A resumidas cuentas, cuando hablamos de cómo lo hacemos, las familias se tienen que poner, primero hay una base, ¿por dónde empezar? Por la voluntad de querer estar de acuerdo. Esta diversidad la tenemos que gestionar entre todos, no es una responsabilidad de uno o de otro, o de un rol, es de la familia empresaria, y cuando hablo de la familia empresaria me refiero fundamentalmente a dueños actuales y dueños futuros, accionistas actuales y accionistas futuros, a esas generaciones que tienen que ponerse de acuerdo sobre su futuro y su devenir y su compromiso para con lo que les pertenece si es bien común. Entonces, con la voluntad de estar de acuerdo vamos a custodiar y a promover los valores que mejor nos favorezcan el entendimiento. Esta buena comunicación que se requiere tener y se requiere trabajar, no es algo que viene dado. Hay que dedicarse a tenerla cada vez mejor. La buena comunicación para facilitar el entendimiento en esta gestión, no solamente de los que son desafíos intrafamiliares, en el cual también está la igualdad de género, sino también hacia la sucesión y hacia el negocio,
que es el contexto, el entorno en el que la familia está creando valor. Y otra de las piezas claves, además de los valores y este buen entendimiento, esta buena comunicación entre los miembros de la familia, está el protocolo familiar, que es una herramienta, es un recurso que las familias tienen a disposición para lograr un mejor ordenamiento de las relaciones entre familia, empresa y propiedad. Desde estas tres columnas, por decirlo de alguna manera, es que se construye o se promueve y se compromete, se implica a la familia empresaria desde estas inteligencias de género co-construida, colaborativa, complementarias a lograr el proyecto compartido. Y por último, en el ¿sabías qué? También hay muchísima información, y esto seguramente en más espacios de formación de los que nosotros vamos desarrollando sobre esto, que la igualdad de género es un buen negocio. Y cuando las mujeres integran esos directorios, integran esas asambleas de socios y de socias, las decisiones son las mejores para favorecer el crecimiento y con crecimiento la continuidad de sus negocios. No quiero dejar pasar, antes de cerrar y darle la palabra a Silvia, es que ya hemos en el IADEF, con la codirección de esta obra que fue de la codirección de Alicia Stivler, Silvia Batista y Raquel Lucero, que bien, encantadas de que hoy compartamos este espacio, ellas han dirigido la obra para que varios autores asociados del IADEF, en una obra colectiva, hayamos podido plasmar todos estos, muchos otros conocimientos de los cuales yo hoy no vamos a tener la ocasión pero sí lo hacemos en las capacitaciones, y hoy no lo pudimos expandir, pero es hablar de este tema, la mujer en la empresa familiar, desde una mirada complementaria y de la participación de hombres y mujeres en la empresa familiar con entendimiento sobre la igualdad de géneros. Así que, bueno, en principio esto, Pablo y Silvia, y cedo la palabra. Gracias. Gracias, Natalia. Bueno, muchas gracias, Natalia. Ya me ha presentado Natalia, así que bueno, he quedado un poco apabullada de algunas cosas que dijiste porque se enlazan totalmente con lo que voy a mencionar. Quiero decir que la primera frase que tengo para mencionar es que el desarrollo del talento tiene sentido desde la educación en la familia empresaria. Así que me hizo mucho sentido lo que dijiste sobre la educación también, y algunas otras de las frases que mencionaste, ¿no? Sobre la voluntad de estar de acuerdo, ¿no? Y me preguntaba si, antes de ir a mi parte, si la voluntad de estar de acuerdo tiene que ser en el momento del traspaso, si la voluntad de estar de acuerdo tiene que ver con el momento en el que llega el consultor, y de eso un poco se trata mi charla, ¿no? Así que bueno, voy a compartir también mi presentación, ya voy a poner mi cuenta regresiva a los 15 minutos y voy a tratar de hacer pie en lo que es más pertinente para esta charla, para aprovechar el tiempo. A ver si esto va a funcionar, muy bien. Bueno, a ver, ya me presentó Nati, gestión del talento en la familia empresaria. Agradezco nuevamente a Entorno Pyme y a Pablo Loyola por habernos invitado, colega y amigo, y habernos dado la suerte de elegir, ¿no es cierto?, el tema, y no nos pusimos de acuerdo, Nati, y creo que están muy en sintonía los dos temas. Así que bueno, rápidamente, para hablar de talento, para hablar de familia empresaria, un poco ponernos de acuerdo de qué hablamos cuando hablamos de talento, ¿no? Y muchas veces el talento está asociado a cuestiones deportivas, como cómo no reconocer un talento en Manu Ginóbili, que es un número 1 reconocido en todo el mundo, cómo no hacerlo con este joven, Mateo Salvato, que ha hecho una aplicación hace ya 4 o 5 años, y hoy es uno de los jóvenes empresarios también argentino. ¿Cómo no hacerlo cuando alguien ve a una artista joven como esta chiquita, anónima, pero se la ve segura, se la ve mostrando su talento por la pintura? Entonces, generalmente asociamos el tema del talento con alguna estrella iluminada, ¿no? Como si fuera un halo distintivo, algo que bajó del cielo y allí está, el talento en la persona. Lo que seguramente, al poco de pensar, nos damos cuenta
que claramente para que un joven de 18 años pueda haber puesto en evidencia una aplicación que cambie la realidad social de un montón de personas, eso no comenzó allí, ¿no es cierto? Tiene como una semilla que se plantó antes. Lo mismo, y bueno, por cercanía, porque Manu Ginóbili es de mi ciudad, de Bahía Blanca, y todos conocemos su historia. Es un joven que la recontrapeleó para ser lo que es, casi que fue contra la naturaleza. Sus hermanos eran todos basquetbolistas, él era el más pequeño, y sin embargo se esforzó y se esforzó para poder llegar a ser lo que es. Y de eso se trata un poco de lo que quiero hablarles, ¿no? De la construcción y de la gestión del talento. Cuando hablamos de talento humano, entonces, como decíamos, no es un halo que viene del cielo, sino que está conformado por tres acciones importantes, o por tres factores o variables importantes, que tienen que ver con los conocimientos, ¿verdad? Con el saber, tiene que ver con el compromiso, y estamos hablando del querer, y tiene que ver con la acción, con la actitud, y tiene que ver con el poder. Es decir, para que el talento realmente se constituya en un talento personal, tienen que estar estas tres condiciones juntas, tienen que darse en conjunto. ¿Por qué? Porque podemos encontrar a alguien que tiene mucho conocimiento, tiene posibilidades de hacer, pero si no se ha comprometido con esos conocimientos y con el hacer, pues eso no es de largo plazo, ¿no? Fácilmente se pierde ese talento. Cuando alguien tiene compromiso, es decir, está entusiasmado por hacer y sí puede hacer, pero no tiene los conocimientos, tampoco se termina de conjugar el talento, faltan los conocimientos. Y lo mismo cuando alguien tiene compromiso con lo que pretende y tiene los conocimientos, pero no tiene la posibilidad de hacer por su propia motivación o porque no tiene el poder o la autoridad, tampoco podemos dar por sentado que ese talento va a ser visible. Por lo cual, o sea, y hago un primer parate allí, porque un poco hablar de este tema me movilizaba, porque es mucho de las acciones que trabajo con las empresas que me convocan para trabajar y acompañarlas, ¿no? Y la realidad es que en las jóvenes generaciones encuentro fácilmente que alguna de estas tres patas no está visible, y entonces esos talentos no están a favor de la empresa familiar, ¿no es cierto? Son miembros de la familia, pero no está concluido el talento como tal. Entonces, la idea es, como decíamos, pensar en principio sobre el talento en la familia doméstica. No me voy a detener mucho aquí, pero sí es importante que cada uno de nosotros pensemos esto: ¿cuándo ha comenzado? ¿Si termina? ¿Por qué es importante la gestión del talento en la familia? ¿Cuáles podrían mencionar? No vamos a ocupar el tiempo ahora, pero pensar ustedes, ¿qué talentos hay en su familia que conjuguen estas tres acciones que mencionamos, estas tres variables, si está en las distintas generaciones? Para ir más directamente a lo que tiene que ver con la gestión estratégica del talento en la familia empresaria. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre familia y familia empresaria? Pensaba que claramente, como muchas veces hemos reflexionado, que la empresa familiar, a diferencia, digamos, de la empresa no familiar, justamente en su quehacer, no tiene diferencia. ¿Por qué? Porque ambas van detrás de la eficiencia, ambas van detrás de la rentabilidad, pero sí claramente hay una diferencia entre la familia doméstica y la familia empresaria. Entonces, aquí es donde empieza a tomar sentido el significado de la gestión del talento, que tanto se piensa para la empresa familiar, pero la realidad es que debemos construirlo en la familia empresaria, porque lo importante será que ocupe el lugar que tiene que ocupar en el momento del traspaso generacional. Es decir, en ese momento no podemos ponernos a construir personas que sepan comunicarse, personas que puedan ejercer todo lo que tienen para aportar si no se construyó anteriormente. Entonces, la idea, ¿por qué pasa a ser estratégica? Porque justamente hay que planificarlo, hay que tenerlo como un sentido, gestionar estratégicamente el talento de la empresa, de la familia empresaria. Lo mismo, las preguntas son las mismas. ¿Cuándo comienza? Me ocupo cuando viene el consultor, me ocupo cuando pareciera que papá va a dejar, cuando quiero entrar, a ver, veamos a ver qué tendría que hacer ahora.
¿Cuándo termina? ¿Por qué es importante? Todas preguntas que me interesaría que cada uno se lleve y pueda repensar para su trabajo o para su familia empresaria. Entonces, tomé esta frase de Aronoff y Ward que reúne un poco lo que encuentro como sentido a este tema, ¿no? Que dice tan claramente que la preparación es un proceso que dura toda la vida y que comienza tan pronto como el niño es consciente de las actividades de los adultos que le rodean. Los hábitos de trabajo, las actitudes hacia la empresa, los valores y las relaciones echan raíces en el suelo de la infancia y se conforman a lo largo de los años, mucho antes de que el desarrollo de los sucesores comience de manera formal. Bueno, tracé algunas líneas con estas de palabras, con esta frase, ¿no? Pinceladas, donde veía el valor de las palabras, la preparación, y hablábamos de conocimiento que no se adquiere de un día para otro, de proceso, lo cual nos da un aspecto de tiempo. El pronto es hay que estar alerta para gestionar el talento. El niño como miembro de la familia empresaria, ¿no es cierto? A veces me pasa cuando hemos hecho algún taller o algo que empezamos a trabajar con el modelo de los 3 círculos y los miembros de las familias, bueno, a ver, dibujemos a los miembros, describamos los nombres. Y a veces entre un matrimonio discuten sobre si van los niños de 10 años para abajo, o solo van los de 18, o solo van los del hijo que trabaja. La realidad es que hay que hacer consciente que los niños de la familia el día de mañana van a ser los propietarios. Hay que hacer consciente cada uno de los miembros, no solo los que están o van a estar en la empresa. Atentos a las actividades de los adultos, como dice el texto, ¿no es cierto? Los hábitos en el trabajo, las actitudes en relación a la empresa familiar, los valores y relaciones con raíces, porque son aquellos que en definitiva van a ser los que van a dar frutos. El antes como un concepto de interés para todos debe ser importante que ese antes llegue justamente a tiempo. El desarrollo no como un fin, sino como tuvo un inicio y sigue el desarrollo. Y finalmente la palabra sucesor, que es aquel en el que generalmente se está poniendo el ojo, ¿no? Pero ya vemos que ese sucesor alguna vez fue un niño de la familia empresaria. Y ordenándolas, entonces, encuentro que sí hay que gestionar la preparación, el hacer consciente a los miembros familiares y a la familia empresaria. Hay que gestionar el desarrollo de los talentos, y quizás no es que sea todos los talentos, sino estar atentos como familia de cuáles de esos 3 aspectos quizás no se han desarrollado y solo falta ese paso, o faltan los conocimientos, o falta el mayor compromiso, o falta la posibilidad de que esa persona, miembro familiar, pueda sí tener el espacio para la acción. Estratégico porque claramente es un momento es un proceso, no es algo que se pueda lograr de un día para otro, o cuando puede suceder el traspaso generacional. El talento, como dijimos, es hábito, es actitud, es valores y relaciones con raíces. Y la familia empresaria, con este concepto que les mencionaba, del niño que está atento, mirando las actitudes del adulto. Ya todos sabemos perfectamente que los niños aprenden más de lo que ven que de lo que les decimos, y allí está el sucesor, que cuando nos encontramos los consultores, a veces no hay mucho para hacer. Entonces, la idea era significar que la familia empresaria sea, al momento del proceso sucesorio, un soporte realmente. No solo pensar en la estructura de la empresa, si la empresa tiene los en el cual... A ver, ¿se ve bien? Sí. Sí, sí. Entonces, que el momento del traspaso sea con miembros de la familia, ya no tanto teniendo que decidir si van a entrar o no a la empresa, qué pasaría si van a ser dueños o no, sino que ese miembro familiar haya construido a través de la familia empresaria, se haya transformado en un agente realmente de colaboración con el proceso de traspaso y pueda también colaborar en la decisión
de quiénes son los que van a ocupar puestos en la empresa, que pueda identificar su responsabilidad como futuro propietario, también lo mencionaba Natalia, ¿no? La importancia, llegamos nosotros a trabajar con las empresas familiares y convocamos a los miembros familiares y la realidad es que hay propietarios que nunca tienen un espacio, si no fuera porque entramos en este proceso, no son escuchados, no aportan y muchas veces encontramos tanto talento allí, ¿no es cierto? Que favorecería, me enfoco en los talentos que pueden favorecer al proceso sucesorio, ¿no? Lo mismo en la empresa, muchas veces sucede, ¿no? Que encontramos algunos que están más enfocados en la dirección, pero hay tantos miembros de familias que trabajan en la empresa en distintos lugares con menores responsabilidades, pero a la vez con mucho para dar, con mucho para aportar, pero como no están en algunos puestos específicos, no están siendo tenidos en cuenta. Entonces, esta era la importancia que quería ponerle, ¿no? Que esto hay que construirlo con el tiempo, que hay que construirlo desde la niñez, que necesariamente el Consejo de Familia es el órgano de gobierno que puede hacer visible esta realidad, que es un órgano de gobierno que va tomando mayor preponderancia, quizás en las segundas generaciones, pero la realidad es que de mi parte pienso al mismo tiempo que sucede cuando a veces hablamos del directorio, la dirección de la empresa ya existió, aunque no hubiera un directorio en la primera generación, y creo que lo mismo sucede con el Consejo de Familia. Ya ha habido muchas de las funciones que lleva adelante un Consejo de Familia que están presentes en esa familia empresaria, por lo cual hay que visibilizarlo, hay que otorgarle la funcionalidad que requiere, y entre esas acciones que me interesa compartir hoy con ustedes es un poco, bueno, ¿cuáles serían? Identificar cuáles serían esos talentos requeridos en la familia empresaria para una buena sucesión en la empresa familiar, ¿no? Entonces, a modo de ponerlo en una herramienta que resulte práctica, pensaba que podíamos identificar, ¿no? Cuáles son los talentos con los que cuenta nuestra familia empresaria, identificar que como brecha, cuáles son los que necesitaría la continuidad. Me gusta esta imagen de Senge, donde, ¿no? impone que a donde estoy parado y hay algo que me invita a crear para llegar a donde quiero llegar. Y pensaba entonces que dependerán esos talentos de acuerdo a la familia que somos, al tipo de familia que somos, a la cantidad que somos, a cómo somos, el tipo de empresa que somos, en qué sector estamos, a qué nos dedicamos, cuál es el negocio, y también al tipo de propiedad que tenemos. No serán para todos los mismos los talentos, dependerá de cómo son estos tres sistemas en nuestra familia empresaria. Identificar entonces que capacidad de acción y compromiso conforman el talento humano, y pensaba algunos ejemplos, ¿no? Que los aplicaba en estos conceptos de Aronoff y Ward, que escucha activa, trabajo en equipo y resolución de conflicto son tres talentos que todos hemos o podríamos haber construido en nuestra familia doméstica. ¿No es cierto? Porque claramente hay prácticas para poder conformar a los niños en una escucha activa. El trabajo en equipo es algo natural en una familia, más en estos tiempos, más con todo el desarrollo, como decíamos, de la mujer, que acompaña y disfruta de sus actividades profesionales. La resolución de conflictos, que seguramente quizás hay algunos que hayan podido tener mayor o menor posibilidad de formación en eso, pero hay hoy muchas más herramientas para la formación de padres en cuanto a estos aspectos. Recuerdo, y bueno, está Agustina presente, no sé si ella se va a acordar, pero creo que sí, porque yo 2x3 se los hago acordar, que cuando eran chiquitos hacíamos asamblea familiar. Tengo 4 hijos, el más chiquito creo que tenía 2 años, o sea que Martina tenía 12, Matías 11 y Agustina 9, y nos sentábamos en familia y yo traía un tema que era, por ejemplo, no sé, si fueras un animal, ¿cuál te gustaría ser? Y de ahí después íbamos a los temas de qué cosas tendríamos que mejorar. Creo que los niños están muy acostumbrados a este tipo de propuestas, de conversar,
Y bueno, dependerá un poco de la creatividad, ¿no? Eso era algo interesante que hicimos algunas veces y siempre lo recuerdo porque sí lo había tomado de un modelo que era el de la disciplina positiva y que favorecía la escucha activa, la comunicación, pero también están las cuestiones relacionadas con el ocio en la familia, ¿no? Y cómo a veces desarrollar la creatividad referida a encontrarnos en distintos ámbitos donde los niños puedan ir también teniendo que tomar una posición, opinar. De nuevo, algunos de los talentos que seguramente podemos desarrollar y cualquier familia doméstica lo haría, mucho más si somos miembros de una familia empresaria. Hasta acá nomás porque era cortito, simplemente no, lo puse acá, lo dejo para después pasárselo si quieren. Este es un tramo de un protocolo familiar que hice hace unos años donde estaba hecho por una segunda generación de propietarios muy jóvenes, de menos de 40 años, con hijos pequeños, y trabajamos en escribir un poco sobre esto que decíamos, ¿no? De la familia ocupándose de que los niños tengan motivación por ir comprendiendo de qué se trata ser miembro de una familia empresaria, desde niños, ¿no? Para formarse y fortalecerse en el rol que les tocara el día de mañana. Ser un miembro de la familia, del consejo de familia, o ser alguien que trabaje en la empresa, o ser quien la tenga que dirigir. Bueno, nada más. Por último, dejo esta pregunta, si sería bueno contar con un programa de escuela para padres de familias empresarias. Nada más por ahora, entonces. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Muy, muy lindo. Y dejaste la puerta abierta para que ahora Natalia automáticamente crea la escuela para familias empresarias, no te hagas problema. Pero seguramente es algo que, como bien lo planteas vos, es muy necesario, ¿no? La verdad que sin ponerse mucho de acuerdo, los dos temas han estado muy, muy relacionados, muy, muy entrelazados, ¿no? Esta gestión del talento, por un lado, que contaba Silvia, pero también de la mano de una nueva mirada en cuanto al género en las empresas y en las propias familias, ¿no? Esto que ponía Natalia, hoy no se puede educar a los hijos con el mismo modelo que nos fueron educados a nosotros porque el mundo ya no es el mismo. Parece una frase de revista, pero cuánta realidad trae a la hora de presentarla y poder conversarla con las diferentes familias, ¿no? Cuánto se podría cambiar y mejorar en toda esta gestión del talento, que no es más que hacer el caldo para que después esa persona, ¿no?, explote, como se sabe decir, ¿no?, con todo su potencial, y que está toda la familia atrás también apoyando a que cada uno realmente encuentre el lugar que tiene en la familia y en la empresa, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias a ambas. Abrimos ahora un momento de diálogo, puede ser una pregunta, puede ser un comentario, lo que cada uno quiera. Abre el micrófono nomás y bienvenido. Si quieran, sumamos. A mí me gustaría... Sí, Raquel, después está Alicia también. Realmente, bueno, felicitaciones, Natalia y Silvia, han sido muy interesantes las exposiciones. Comparto totalmente esto de la formación, la educación. Muchas veces la familia y hasta nosotros mismos hemos descuidado más las fortalezas o los talentos que pueden tener nuestros hijos, y a lo mejor sí hemos estado más pendientes de cuáles son aquellas dificultades o aquellos aspectos que les cuesta más desarrollar. Entonces ese es un aspecto también muy interesante para poder tener una mirada más amplia, ¿no?, de qué es lo que hace el niño con naturalidad, qué le gusta, qué disfruta y demás. Y también me remitió a pensar el concepto de la funcionalidad familiar. O sea, suponemos que las familias están en condiciones de hacer todo esto y muchas veces no es lo que uno ve en la práctica, desde los roles, desde la función materna, paterna, la contención, el acompañamiento, el equilibrio también emocional de los miembros, bueno, y tantos factores que hoy también se ven más vulnerados, ¿no? Entonces,
hace, me parece, a toda una complejidad que es necesario también atender. Muchas gracias, Raquel. Creo que, a ver, Sí. pensaba, a medida que decías, pensaba esto, que la complejidad existe y esa complejidad luego llega a la empresa, que es lo que teóricamente están todos cuidando, y entonces quizás aún con esa disfuncionalidad que hay o que puede haber, todos queremos lo mejor para nuestros hijos, y bueno, quizás ese espacio de considerar, como decís, más, a veces es esa pequeña diferencia de poder como padres, ¿no?, enfocarnos más en lo positivo que en aquellas cosas que no están saliendo bien. Alicia, vos querías comentar algo. Sí, bueno, también muy interesantes las exposiciones tanto de Nati como de Silvia. Me parece que abren justamente a la reflexión. Y yo quería referirme a esto que trajo Nati respecto de no puedes educar a tus hijos como lo hicieron tus padres contigo, pues tus padres te educaron para un mundo que ya no existe. Y se une con lo que dijo Silvia de los talentos, y mencionaste a Mateo Salvato, que ayer lo escuché, ayer o antes de ayer, no recuerdo, en un programa de televisión, que decía que en el 2050 los niños de hoy, digamos, no están recibiendo, van a tener actividades o trabajos que hoy por hoy no existen. O sea que, ¿cómo preparamos a estos niños para trabajos, profesiones, actividades que todavía no existen? Y esto tiene que ver con una educación que nosotros como padres, como familias, tampoco estamos preparados, ni creo que tampoco los profesionales que están en la parte de educación, respecto de la empresa familiar. Esto unir. Y después respecto de lo que dijo Nati, de el porcentaje de las mujeres en los directorios que vos mencionaste, en empresas familiares las mujeres ocupan más posiciones de directorio que los que están mencionados en esta encuesta, por lo que yo tengo entendido. Bueno, estas dos cuestiones, gracias. Me parece muy importante este apunte que de lo que trae Silvia y lo que comenta también Raquel y complementa Alicia, y creo que nos atraviesa a todos, que estamos en una sociedad y en un mundo cambiante, que con una aceleración del cambio que cada vez de alguna manera nos pone más atentos a prestar atención a lo que está pasando, y que fundamentalmente desde esta práctica que todos estamos más cercanos, que es la profesional, la de acompañar a la evolución de las personas en tanto pertenecientes a un sistema de familia empresaria, a donde más atención hay que hacer es al desarrollo humano, al desarrollo de talento y al desarrollo de aptitudes y actitudes para adaptarse, para contribuir, para tener un poco, vos decías, ¿no? Cuando planteabas tu ejemplo, Silvia, me gustó porque dijiste, bueno, yo tomé esto como de un modelo de actitud positiva, ¿no? Bueno, desde mi lugar, las cosas, no, un poco ponerse uno como protagonista de su presente y de su futuro y de sus relaciones, ¿no? Y de lo que construye con otro en ese entorno de familia, en un entorno de trabajo, en un entorno de equipo, en un entorno de socios, en un entorno que es lo que no podemos evadir o eludir o evitar,
es que como familia, si nos realmente a lo que identifica a la familia empresaria o la empresa familiar es esa vocación de pertenencia o de estar presente en las actividades empresariales cada vez requieren personas, desde el punto de vista que vos decías, Silvia, con talento, con querer, saber y acción, coherente, en base a unos valores. Entonces, me parece que eso es muy importante y yo últimamente estoy remarcando mucho esto de que cuando hablamos de empresa familiar, la empresa familiar es la extensión del sistema familia. Y el sistema familia hoy está también viéndose con muchas modificaciones, lo cual es también modificar a las personas. No es lo mismo la familia que vos planteabas de tu modelo de familia, Silvia, que la monoparental, que las familias con padres del mismo género, mismo sexo, o sea, las familias de distintas etnias, de distintas culturas, las familias multilatinas, en las cuales viven cada uno en un país, pero comparten una empresa, entonces comparten patrimonios, entonces todas estas cuestiones, la invitación a este espacio de reflexión que hoy tratamos en el ciclo es a que, aunque hoy no tengamos esta realidad en nuestra empresa familiar, no podemos obviar, dejar de estar atentos, educarnos, prepararnos y acercarnos a los espacios de reflexión donde estos temas se tratan. Susana, ¿vos querés decir algo? Sí, no. Primero agradecerles a todos los que hicieron posible el encuentro y por supuesto a los disertantes. Yo retomo el concepto de talento que Silvia ha desarrollado como la necesidad de que el consultor tenga el talento. Silvia ha mirado descubrir el talento de los integrantes de la familia y es muy valioso. Yo creo que hay que descubrir el talento del consultor. Y el consultor tiene que gestionar y crear talento. Por eso, para mí, este encuentro forma parte de lo que es armar el talento del consultor. Si en el tiempo recordamos a Toffler, y después por nombrar a alguien Harari, los dos hablaron de cómo son los cambios en la sociedad que inciden luego en el trabajo. En su momento los dos parecían futurólogos y después resultó que la realidad era realidad. Todo lo que dijo Toffler se cumplió, todo lo que Harari está diciendo sobre inteligencia artificial, emocionalidad en la inteligencia artificial, esto es con respecto al desarrollo de los nuevos temas de los trabajos que aún no existen. Quiere decir que todo esto existe, porque ya existe en libros que le pusieron nombre, le pusieron títulos y dijeron cuidado. Y con respecto a la escuela, al concepto de escuela de padres, me parece una idea fantástica, porque Escardó y Eva Gilberti en su momento también consideraron que sin estar en esta época, sin estar en esta circunstancia, no nacemos con talentos para ser padres como con toda naturalidad. Que si uno aprende a gestionar conflictos, si uno aprende áreas de comunicación, si uno aprende a escuchar, hay cosas que no todos tenemos. Yo aprendí cosas muy tardías, hubiera querido salvar errores en la educación de mis hijos porque los aprendí después, porque no fueron talentos naturales, fueron talentos adquiridos. Poder comprender la importancia de hacer esto, ya que vos decís, de estar sentado en una mesa conversando esto sobre los animales, que me parece algo magnífico, a mí ni se me ocurrió. Pero después cuando estudié dije, ay, qué lindo que se lo hubiera hecho. O sea que yo pienso que hay cosas que no son naturales en todo, hay cosas que forman parte de la cultura y de la educación.
Y si esto pasara para las personas, también pasa para el consultor. Entonces, resumiendo, lo que estamos hablando del futuro, con Harari, especialmente recomiendo el último libro de él sobre inteligencia, en el tema de inteligencias artificiales y las nuevas tecnologías aplicadas. Es importante saber que empiezan pareciendo fantasías de ciencia ficción y después son realidad. Cuando hablábamos de Toffler, él decía que el horario iba a ser discontinuo, que las mujeres no íbamos a necesitar tener presencia porque había que cuidar a los chicos, que se iba a poder hacer el trabajo en la casa. Eso pareció una locura. Todo eso sucedió. Entonces, aceptemos que el cambio es la base de todo. El que no esté posibilitado para aceptar el cambio de todo es una persona que no va a poder supervivir porque la velocidad y el tiempo. Y no todos podemos aceptar el cambio con tanta facilidad. Entonces, un consultor tiene que tener posibilidad de cambio, tiene que tener talento personal. Si no lo tiene, tiene que adquirirlo, con capacidad, acción, compromiso, como dijo Silvia. Y recordar que somos un escalón en el tiempo. Cuando esto lo grabemos o lo desgrabemos dentro de unos años, van a decir, mira, hablaban de la inteligencia artificial como si fuera algo extraordinario, y hoy estamos envueltos en inteligencia artificial. Hoy, si abriéramos el tema de que las emociones se van a meter en la inteligencia artificial, si abrimos este debate, se arma un desorden en este momento, pero van a poder medirse las emociones y se van a poder reproducir en una máquina. Yo no digo que bueno o es malo, pero ¿qué digo de este tiempo? Esto que estamos armando hoy y compartiendo es fundamental porque es desarrollar el talento del consultor, que en definitiva es lo que nos une. Esto es lo que yo quiero decir, agradecer a todos, muy especial a las disertantes, y agradecer el encuentro que posibilita el crecimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Susana, y adhiero totalmente. Hay que desarrollar el talento del consultor, de los profesionales, en todas sus especialidades, y que también están siendo, de alguna manera, tienen relación con las empresas de familia, y creo que es desde nuestro aporte que cada uno de los asociados del IADEF, de las múltiples disciplinas, desde todo el país, porque tenemos alcance federal, estamos en esta tarea de ser como, un poco lo que decía Silvia, ¿no? Preguntas, planteos, reflexiones, muchos, acá felicito por el día de ayer, el día del libro, muchos autores, muchos que desde los artículos que están en el blog, desde los libros que están publicando, estamos llamando a esto de el propio desafiarse a sí mismo a siempre estar aprendiendo y prestando más atención a nuevos saberes, como hacer que otros también lo hagan y que nos acompañen en esto. Así que muchas gracias. Quería comentar, tomando de Alicia, que hacía esta mención bueno, los trabajos del año 2050, ¿no? Que ni siquiera los conocemos, qué desafío también, pero pensaba que son una parte, ¿no? Del desarrollo del talento, los conocimientos que alguien debería adquirir para desarrollar ese nuevo trabajo. Pero sin duda lo que tiene que ver con la motivación y la posibilidad de acción es algo en lo que se podrá trabajar. Y lo mismo con el compromiso, ¿no? Porque no es solo el conocimiento, es la conjunción de los tres aspectos lo que van a hacer aflorar eso como un talento. Si no, claramente se ve en las familias y de nuevo en las generaciones que están ingresando, que antes habrá sucedido también, es que es como que si no se hubiera terminado de cocinar el talento, ¿no? Falta alguna de las patas y no se hace visible. Y hay una carencia que podría estar ahí a la mano para ser implementada en la familia. Bueno, comento también que sí he tenido la posibilidad de participar de una escuela para padres hace 28 años.
hice una formación de escuela para padres como mamá, y que realmente ha marcado una diferencia en mi vida personal, porque casi muchas de las cosas que hoy hago en mi trabajo las aprendí en ese momento, ¿no? Con un programa especial y enfocado en la afectividad. Creo que, bueno, se trata un poco de eso, de ir por esos lugares. A mí también me gustaría comentar, yo como psicóloga he trabajado muchos años en educación, en el ámbito educativo, y también realizando muchos talleres en relación a esta formación de papás, ¿no? Porque como dijo Susana, ninguno nacimos sabiendo cómo ser papá, tampoco vino nuestro primer hijo con un manual debajo del brazo, todo es un aprendizaje. Es un aprendizaje desde lo individual, desde la pareja, desde la familia, desde nuestro entorno más amplio. Y en una empresa familiar, bueno, donde se conjugan otros intereses, mucho más. Así que bueno, es una invitación muy importante porque muchas veces no están dados estos espacios para tratar de reflexionar sobre un momento crítico, sobre una etapa evolutiva de la familia, sobre los cambios en los hijos, sobre los cambios en uno mismo, ¿no? Como papá, como mamá, en las relaciones entre hermanos. Así que bueno, me parece una propuesta sumamente interesante. Gracias a cada uno por los aportes. Vamos a ir cerrando para ser respetuosos con el tiempo. Quizá a modo de cierre se me venía a la cabeza una conversación que hemos tenido hace unos días con otros colegas que está muy relacionado con lo que decía Natalia de esto de educar, ¿no? Sobre todo educar en valores, porque es lo único que, como bien decía Alicia, nos va a salvar en el futuro. Es imposible adivinar qué estudiar o qué vamos a hacer o para dónde correr. Sí estamos seguros que siendo personas de bien, no hay ningún problema con lo que esté al frente, va a haber compromiso, va a haber buena voluntad, va a haber solidaridad. Me parece que eso es sumamente importante, seamos consultores, seamos empresarios, y de la mano de lo que decía Susana, también sabernos limitados. Somos seres humanos después de todo, ninguno viene con la maestría adentro, eso se aprende con el tiempo, cometiendo errores, sabiendo que los vamos a cometer y teniendo la humildad de pedir disculpas y empezar de vuelta. Creo que con ese combo no podemos errarle, digamos, ¿no? Porque hay buena carne en el asador, diría Roberto Martín. Así que yo les agradezco muchísimo el acompañarlos, cada una de las intervenciones de ustedes. Recordarles que esto es un ciclo de 3 charlas, hoy fue la primera. El miércoles que viene, también a las 18 horas, vamos a estar con Leonardo Glikin hablando de todas las situaciones o algunas de las situaciones que se presentan a la hora de que trabajen en la empresa los hermanos, las hermanas, los parientes políticos, y cómo va esto de la mano con la profesionalización de la empresa familiar. Así que ahí está, gracias Natalia, siempre lista. Y bueno, y el miércoles siguiente, que es el 30, va a estar Fernando Pérez Walde y Bruno Lanciani hablándola más un poco sobre la planificación patrimonial en la empresa y la sucesión. Gracias Natalia, gracias Silvia por el momento, gracias a todos por sus aportes y nos estamos viendo la semana que viene. Muchas gracias a todos. Gracias, Pablo. Haremos el asado. Muchas gracias. ¿Cómo no? Chao, chao, Gracias gracias. a todos. Adiós. Hasta luego. Hasta pronto. Felicidades. Gracias, Felicitaciones. Roberto.